No, hablamos. Ok. Ok, entonces hoy es la reunión del 17 de julio del 2025 y estamos conversando sobre el seminario 21 de Lacan. José, continúa entonces o recupera un poquito lo que venías diciendo. Gustavo, para conectarlo con lo que tú me acabas de decir de las conexiones de la obra, el director y el contexto, ¿no? Cuando empecé a leer el seminario 21, que estoy en el grupo de trabajo, porque eso se convirtió en un grupo de trabajo, estamos viendo que, por ejemplo, la construcción del discurso, Lacan ya la cuestiona porque viene con unos textos de Milner, ¿no? Con unas intervenciones que él hace de Milner. Y él habla de que el discurso se construye es de forma individual, que es lo que podría ser así como que cada quien va a comprender lo que necesita de ese discurso. Y yo hablando ahí con una de las chicas que estoy así, de una psicoanalista que está ahí, le dije, bueno, ¿y cómo funciona eso en el discurso, por lo menos en el análisis? Y me dijo, José, funciona exactamente como funciona para el director de teatro, es decir, toma lo que necesita el actor y lo hace y lo tritura, ¿no? O verás qué hace, Yeah, pero va creando como un camino, una guía, y yeah, creo que todas las teorías, Gustavo, desde Stanislavski, Grotowski, todos vienen con esa idea, es decir, cómo interpreto dependiendo de mi momento y mi tiempo histórico, ¿no? Mi tiempo, no me yeah, gusta hablar de tiempo histórico, sino mi tiempo de vivencia, de donde yo estoy ubicado. yeah, Pero sería muy tonto yo hablar de que no es que hay un teatro que responde para quiero tirar un puente con el pasado, con el futuro, con no sé yeah. qué, con el periodo tal del autor, ¿no? Y ahí me abren cantidad de cuestionamientos y estoy escribiendo cosas sobre eso, ¿no? Estoy escribiendo sobre cómo funcionan esos sistemas. Y cuando tú hablas de los sistemas actanciales, dije, aquí lo estoy agarrando, como dicen en Venezuela, tengo el burro agarrado aquí del Bueno, cuello. para actualizar a Cipriano, veníamos hablando antes de la grabación de que la charla que tuvimos sobre el sistema actancial, como vos, Ya. Cipriano, y creo que José también plantearon que podía ser algo pedagógico, cuando la tuve que transcribir, la amplié muchísimo, incluí más gráficos de los que le mandé, que yo los tenía ya hechos por mis clases en Whittier, y amplié muchas cosas porque me pareció que podía ser un aporte pedagógico. Si lo era para ustedes, iba a ser para mucha gente. Claro. Entonces, la charla se hizo un poco más larga de lo que habitualmente es, pero se las voy a mandar porque creo que Claro. ustedes la pueden releer. Por ejemplo, lo que vos decís ahora, José, en la charla yo aclaro dos cosas, que es la diferencia que Freud va a establecer entre interpretación y construcción. Ajá. Una cosa es la interpretación, como aparece en la interpretación de los sueños, interpretación a partir de algunos significantes, de alguna cosa que te tira el analizante. Entonces vos haces alguna puntuación que puede dar en el clavo o no, no pasa nada. Pero ya en 1937, ya poquitos meses antes de morir, él escribe ese ensayito muy breve que se llama Construcciones en psicoanálisis. La construcción no es una interpretación. La construcción ya es una elaboración muy importante de todo lo que el analista escuchó y todo lo que arma, digamos, la estructura del caso. Ajá. Entonces, no necesariamente el analista se la comunica al paciente, en general no se la comunica. Le sirve, claro, la construcción se elabora después de mucho tiempo, no puede hacerlo después de dos sesiones. Entonces, cuando tiene, y creo que, aunque Lacan no lo diga, creo que cuando Lacan habla del pase, que es el momento en que el analizante tiene que enfrentar ese tribunal, que fue todo lo que creó todo el quilombo sobre el pase, Ajá. contando cómo él construyó, cómo él como analizante construyó su caso, cómo llegó al fantasma fundamental, que es otro de los temas que amplié en la charla el otro día, el fantasma fundamental y la célula de fantasma, de lo que habíamos hablado. Entonces, en el caso del pase, lo tenía que hacer el analizante como pase a la posibilidad de ser un analista.
Entonces, tenía que presentar, digamos, toda una construcción que diera coherencia, que me parece la palabra más apropiada, a todo lo que él, la hojarasca, como diría la Marta Jerez usando los títulos de García Márquez, toda esa hojarasca imaginaria de todo su relato de vida, de la novela del neurótico, bla, bla, bla. Entonces, de pronto la resume en una serie de vectores importantes o de frases que serían la frase del fantasma fundamental. Entonces, creo que ustedes pueden leer eso porque la amplié y por ahí y después tienen algunas preguntas que podrían servir para desarrollar ¿Cuál es un la poquito. referencia, Gustavo? ¿Cómo? El nombre del texto? No entiendo. El del pase. El tema del pase no está en los escritos. No recuerdo si está en los otros escritos que se publicaron mucho después. Está en algunas intervenciones que hacía Lacan. A ver, déjame preguntarle a la inteligencia artificial. Claro, para eso está, ¿no? Claro, claro. Hoy ¿En qué estaba viendo un programa textos sobre eso Lacan precisamente. formula lo del pase? Vas a ver que enseguida te responde esta estúpida. Bueno, no tan rápido. Mira, está en la proposición, sí, está en los otros escritos, está en la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela. Eso generó unos debates terribles y Lacan después lo borró. ¿Cuál es Eh, el debate? también, puta madre, ¿qué pasó acá? Ay, qué estúpido acá. También dice la inteligencia artificial que retoma la cuestión en el seminario 14, la lógica del fantasma, en el 15, el acto psicoanalítico. Yo estos lo leí todos, estos seminarios, pero yo no me acuerdo de nada. Otros escritos y referencias ulteriores, dice prefacio a la edición inglesa de sus escritos, eh, y acá dice resumen, el pase tal como lo formula Lacan se expone en la proposición del 9 de, sí, en la proposición del 9 de octubre es donde está mejor dicho, así como en su seminario, donde constituye una de las mayores innovaciones políticas y clínicas de su enseñanza en torno al final del análisis y la formación del analista. Porque eso es lo que es. Es decir, el momento de pase, pasar de ser analizante a ser analista. El Claro. analizante puede o no luego ser analista, querer trabajar como analista, pero hace el pase. Y como digo, eso generó muchísimos debates porque parecía como una especie de inquisición frente a quién había que dar cuenta del pase y de todo eso, quién elegía el tribunal. Bueno, hubo una serie de discusiones sobre eso, ¿no? Pero Lacan después lo sacó. Sí, yo había Y escuchado luego, y justamente Lacan por eso después sale con que el analista es el que se autoriza por sí mismo. Mm. O sea, justo estaba hoy transcribiendo una frase tuya, José, en la reunión pasada, en donde vos decías que estabas en la Compañía Regional de Teatro, que estabas como actor y que de pronto te convirtieron en director. Ahí hiciste un pase, ¿te das cuenta? Pasaste. Claro, claro, estaba pensando en eso, en Entonces, ese tipo de cosas. eso que parece una tontería, habría que ver qué te autoriza a ti o qué autorizó a quien te autorizó a, porque aunque la institución te haya nombrado director, pero tú sentiste que estabas capacitado de hacerlo, o sea que también hubo una autorización tuya sobre eso. Cualquier actor puede convertirse hoy en director si se autoriza por sí mismo, claro, si sabe en lo que se mete, ¿no? No simplemente por, yo quiero ser director, es otra cosa, ¿no? Mm, Eso se multiplican. Ya, ya, ya. Esos actores se multiplican. Así que, El otro día había una discusión al interior de la carrera de teatro sobre todo sobre la línea pedagógica. Y ahí yo me enteré que hay en la universidad sistemas no sé exactamente, o sea, voy a meter la pata ahora, pero sistemas de evaluación que certifican grados de responsabilidades civiles de los sujetos que están en relación a otros.
Oh, qué bueno. Entonces, pareciera ser que, claro, por ejemplo, hay carreras que tienen, por ejemplo, medicina, implica un grado de responsabilidad civil, con lo cual las evaluaciones que se dictan al interior de la universidad tienen una responsabilidad muy importante por parte del docente que habilita a esos estudiantes. Pero en el caso de artes no tienen esas certificaciones. Con lo cual se arma un gran debate porque, por un lado, no están estas certificaciones como más duras que tienen que ver con la ética, pero al mismo tiempo, la mayoría de los egresados en artes, y hablo de en artes generales, trabajan como docentes. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con, bueno, cuando no existen los colegios que regulan la actividad, que no hay alguien que autorice, ¿no? En este Ah, sentido, y aparece las responsabilidades civiles de los sujetos frente a otros. Es un gran debate. Y pensaba en el caso de la dirección lo mismo, digamos, ¿no? También hay un punto donde, bueno, cada uno de nosotros empezó a dirigir un poco porque antes hizo un camino dentro del teatro, en algún momento pensó que sabía, se autorizó a sí mismo, hizo... Pero también es cierto que hay un lugar de la ética muy compleja ahí, ¿no? Me bueno, parece interesante. Lacan ya temprano en el seminario 7 da un seminario sobre la ética. No habla de responsabilidades civiles, pero habla de responsabilidad. Claro. Entonces, que tiene que ver con esta dialéctica de la alienación, separación del deseo del otro. Es decir, cuando ya no le podés imputar al otro la culpa de tus errores. Porque Mm, esto que decíamos, que siempre que lo enloquecía un poco a José, si la obra tiene éxito, los actores se llevan todo el crédito, si la obra fracasa, la culpa la tiene el director. Entonces, la idea es cómo cuando vos te separas del otro con un proceso, ¿no es cierto?, emancipatorio, y asumes que si hay un problema es tu responsabilidad, o sea, tienes que, qué sé yo. Ahora, yo no sé cómo está hoy reglado eso para los psicólogos, no creo que esté reglado para las psicoanalistas, pero sí dentro de los colegios de psicólogos tiene que haber. Yo no sé qué pasa cuando, qué sé yo, una cosa que por ahí le voy a preguntar a Gabriela, ¿qué pasa si un paciente, que ha ocurrido, sale del consultorio y se suicida? O sea, ¿cómo te agarrás ahí? Entonces, ¿cómo la ven ellos? Yo no sé cómo la ven los analistas eso. Entonces, pero bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo no tenía ninguna conexión con el teatro y la verdad que fui, como diría Sor Juana, forzado a meterme en el teatro, no solo primero a dirigir, que yo no tenía la más mínima formación actoral y menos directorial, y luego, por razones de que se fue un actor, un día tuve que subir a una obra a hacer como 4 papeles, porque cada actor tenía varios papeles. Horrible, porque a mí no me gusta mucho actuar, pero fui forzado por Carlos Alsina realmente, que me dijo, vos dirigí. Y bueno, escribí una obra, y dice, yo escribo otra, y luego salimos a la palestra. Y bueno, y ahí surgió Teatro de Hoy, pero la verdad es que yo, si no hubiera sido por el empujón de él, yo nunca hubiera estado en el teatro. O sea, ni siquiera me dio tiempo de autorizarme a mí mismo. O sea, me vi ahí tirado en el juego. Y un día teníamos un chico que se la daba de saber mucho de la dirección, pero que vino al grupo a colaborarnos en iluminación y no sé qué otra cosa. Y entonces empezó a mandarme malas ondas y me dice, lo que pasa, dice, es que vos no sabés cómo dirigir esto. Y le digo, es que yo no soy director, yo estoy haciendo lo que puedo, yo me baso en el teatro que vi, en lo que pudo imaginar de lo que pasó, pero yo no soy director, ¿cómo pretendés que yo sepa lo que estoy dirigiendo? Yo no sé lo que estoy dirigiendo. Entonces, pero bueno, después a los ponchazos uno va aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, por eso, Lo que pasa que también ahí lo que está sucediendo, y tomo lo que José decía al comienzo del discurso, hay algo donde el director asume, eh, no sé cómo, digamos, pero algo en nombre del teatro, digamos.
¿no? Es como si el director fuese el representante del teatro, esa cosa indefinida, Claro. eh, pero que pareciera ser que el director tiene ese discurso. El gran Eh, otro, el el gran gran otro. otro, ¿no? Ah, El gran otro. claro, Y, incluso es el que sabe todo, ¿no? El que dice, bueno, claro, aquí le y, da un y sistema vertical de autoridad, ¿no? claro, Claro, por eso para mí fue oro puro las entrevistas que le hice a tantos directores, porque yo claro, ahí aprendía como loco. claro. Claro, había cosas que yo decía, yo esto nunca lo voy a hacer, no lo hice, no lo voy a hacer nunca. Pero había otras cosas que me parecían interesantísimas y que yo nunca había pensado. Para mí esas charlas fueron oro puro. Yo no sé si para otra gente les aporta algo. A mí, para mí fue impresionante hablar con, no con todos los directores, no de todos aprendí, pero de muchos maestros. Yo aprendí muchas cosas en esas charlas. Este, Mm, Fue, fueron cosas, en algunos puntos había flashes, qué sé yo, la charla con Bartiz, que le hice una pregunta y no lo pude parar por 1 hora y media. Entonces, claro, me iba contestando preguntas que yo no le había hecho, así que lo dejé hablar. Luego se agotó, estaba exhausto y se fue a preparar un café. Y luego volvió, le hice otra pregunta y 1 hora y pico que no lo pude parar. Pero lees la entrevista y, mijito, la entrevista Sí. podés escribir una tesis doctoral sobre esa entrevista de Bartiz. claro, mm. Impresionante, porque el tipo sí tiene una reflexión. Así que... El otro que también reflexiona mucho es Khartoum. A mí no me convence a veces mucho, pero hoy teníamos para conversar, no sé si tienen ganas, lo de Alberto Ure. También es un Mm, tipo que la pensó mucho, ¿no? No es un Mm. tipo que solo se ponía a dirigir, un tipo que se puso a pensar. Y el hecho de que pensar el ensayo es fundamental, ¿no? Por eso lo que yo tenía en la parte, digamos, más formalmente académica, era que íbamos al Festival de Cádiz con Juan Villegas, que nos llevaba a todos allá, teníamos que ver las obras, y cuando volvíamos teníamos que escribir un ensayo para cada uno de los que íbamos, le dábamos un ensayo y él publicaba el libro. Pero eran lecturas de los espectáculos. Pero yo en un claro. momento corto con eso y dejo de hacer lectura de los espectáculos y empiezo a trabajar sobre el ensayo. Me doy cuenta que el ensayo es el punto clave en lo que serían los estudios teatrales, porque es Claro. donde se fragua todo y mucho más de lo que se presenta en el espectáculo, que es como lo que dice Ure. Entonces, yo como les dije había leído el libro de Ure cuando escribí el ensayo sobre los invertidos, sobre su puesta de los invertidos y el texto de los invertidos. Pero claro, como en ese momento yo no estaba metido en esto de la praxis teatral, entonces lo que hice fue leer la parte del libro que tenía que ver con la política, con la cultura argentina y todo eso. Y me salteé los 2 capítulos sobre el ensayo, pero ahora los leí con mucho cuidado porque realmente ahí hay muchas cosas interesantes. ¿Y qué ves hoy en relación a esa apuesta a los invertidos y en relación a los ensayos que no los conocías, pero que hoy podés intuir, me parece? La ¿Ves verdad es algo que en yo no me particular? acuerdo mucho lo que dije en ese ensayo, ni Mm, tampoco me acuerdo mucho de la obra, que es un dramón, ¿no? sí, Un melodrama. Qué sé yo, Puccini le podría haber puesto música, ¿no? Así tipo tosca. Eh, yo no me acuerdo mucho, yo no sé cómo debe haber trabajado. Lo que sí sé es que Ure sabía que estaba trabajando sobre un texto eh, marginado, sobre un texto que tocaba cuestiones que habían sido ninguneadas en la cultura argentina, o sea que estaba trabajando en una dimensión de lo prohibido. Por eso creo que esa frase con la que él inicia su ensayito acá en el libro del ensayo, cuando dice que el ensayo, espérate, a ver, déjame porque lo tengo acá en pantalla.
lo primero que dice, el ensayo es una de las zonas menos exploradas del teatro, o por lo menos de las que casi no se habla en público. Y luego insiste sobre esta privacidad del, del teatro, donde ocurren cosas que no podrían ocurrir sobre la escena. Yo, para responderte, pienso que en los ensayos de Los Invertidos, tampoco me acuerdo quiénes fueron los actores y si esos actores por ahí tendrían o no experiencia homosexual, pero deben haber ocurrido, y sobre todo conociendo el tipo de dirección que parece que él hacía, muy, muy agresiva, deben haber ocurrido momentos tremendos en cuanto al actor, su sexualidad, lo que planteaba el texto, lo que planteaba las represiones que había en la cultura argentina. Lo interesante también es que él monta Los Invertidos en el Teatro San Martín, que es una institución que supuestamente no presentaría ese tipo de obras. Estamos hablando, no sé, de los años 70, no me acuerdo cuándo lo hizo. Pero todavía estamos un poco lejos de los movimientos gays y lésbicos, del movimiento queer, LGTB, o sea, estábamos lejos de eso y el tipo sale con esto y es una cosa muy, muy fuerte. Fíjate que yo no sé en el resto del libro, a ver, déjame ver. ¿Cómo se llama el actor González, no? González, No lo sé. a ver si en el libro habla algo acá. Acá dice algo, ves que está en la página 105. A ver qué dice, como no se ha reconocido la existencia de una vanguardia, la vanguardia era y es rarezas que ya fueron rarezas de otros. Para la crítica, para la universidad y hasta para los gremios teatrales, el teatro argentino no parece haber sido siempre más o menos el mismo al mismo tiempo, seguro en sus clasificaciones históricas. Incluso, dice, si alguien adujera que en González Castillo o en Bacareza hay fragmentos o ideas que atentaban contra las formas narrativas que heredaban y desarrollaban más evidentemente o contra las que se les reconocía, sería tomado por una extravagancia oportunista. Déjame ver si hay otra silla. Y acá después en otra página más adelante, estoy poniendo el search, en la 153 dice, no creo que nadie se anime a decir que es brechtiano o que practica el método Stanislavski o que quiere reivindicar el teatro nacional. Y esto menos que nada porque apenas proponga a González Castillo, el sentido común le reclamará una privación pinteriana. Es decir, son textos que él trabaja en este encuadre separado, en un momento lo dice en el libro, separado de la esfera pública que es el ensayo. Entonces, y ahí pueden ocurrir, dice, cosas más teatrales que las que se van a ver en el espectáculo. Habría que El ensayo, deconstruir qué quiere decir por teatrales, ¿no? Pero bueno, el ensayo pareciera ser el gran lugar de la provocación para él, ¿no? ya. Y como parece ser que este señor era bastante malhumorado y agresivo y todo, había que tener pelotas para trabajar con él, como me imagino que ocurría con Bartiz, y también como ocurría, qué sé yo, en México con Margulis, que era imbancable, como ocurría con Mendoza, el gran maestro del teatro mexicano, y con muchos otros en distintos países que tomaban esta actitud muy, muy fuerte, ¿no? Muy agresiva con el actor, y lo llevaban a ese extremo, porque, por ejemplo, Grotowski sí llevaba a los actores a un extremo, pero no creo que lo hiciera en forma agresiva, más bien se quedaba callado y la gente se volvía loca, pero por el silencio. Pero acá por algunas pequeñas cosas que dice me da la sensación que él trabajaba de una manera muy extrema. Creo que en el otro ensayito, en el que sigue, cuenta esta reunión con esos actores cuando llegan los actores a la salita donde están ensayando
y los empieza a meter en una cosa terrible, y después llegan otros dos que llegan más tarde y no sabe lo que está pasando. Entonces, no sé, pienso que lo de los invertidos debe haber sido ensayos que habrán sido como bombas de tiempo, ¿no? Mm. No me acuerdo quién fueron los actores. A ver, a lo mejor vos los conocés. Volvamos a la inteligencia. ¿Quiénes? Yo lo único que vi de Ure fue en el 88, una versión del Padre con Cristina Vanegas, Ya, y lo que recuerdo era un poco como un extremo de la actuación, digamos, como actores al borde de un ataque de explotar, nervios. sí, al borde de ataque de nervios, como muy extremo, tembloroso, Ya, eh, eso, como muy llevados a un extremo. Eh, y sí, y con cierta violencia, ¿no? ya. Pero Mira, esta es mi acá experiencia. la obra la dirigió en los años 90 en la Ah, sala mira. Casa Cubierta del Teatro San Martín. Y los actores fueron Antonio Grimau, Ah, Tony Vilas, Cristina ah, Vanegas, Lorenzo Quinteros, Alfonso de Gracia, Elsa Berenguer y Willy Lemos, que no sé quién es. A todos los otros los conozco, pero a Willy Lemos no sé quién es. Yo no, yo no sé cuáles serán las experiencias sexuales de algunos de estos, pero, perdón, hay más. Paulino Andrada, Cecilia Biagini, Jorge Mayor, Pablo Novak, Eduardo Nutkiewicz y Luis Reales. No, algunos los conozco, pero otros no. ah. Antonio Grimao solía hacer estas cosas de sexualidades, eh, digamos, ambiguas, ¿no? Mm, Así que, no sé, a mí me parece que tiene que haber sido, pero creo que él elegía todos estos textos un poco para trabajar en esta situación de lo que yo puse acá. La primera cosa que me puse como notita ahí al costado fue el ensayo como tabú. El ensayo es el espacio tabú, en el sentido de Freud. O sea, es el ensayo es el espacio de la prohibición, donde se trabaja lo prohibido. Entonces, cuando dice el ensayo, una de las zonas menos exploradas del teatro, o por lo menos de las que casi no se habla en público. Y no se habla en público porque es lo prohibido, lo que está prohibido por la ley. Entonces habría que ver cuáles son las obras que él fue dirigiendo y ver hasta qué punto eran obras que tenían que ver con esto, ¿no? La otra cosa que dice es el ensayo como fuente. Y esto es muy mm, importante. Hacer, dice, una diferenciación entre el ensayo como fuente y no como mera preparación. El ensayo no es la preparación del espectáculo. El ensayo es la fuente, en tal caso, para retomar la palabra que José antes, y para Stanislavski si quieren, la fuente de encontrarse con esa vivencia sofocada, reprimida, ninguneada, que es en definitiva lo real. Un poco es el ensayo como fuente de construcción de un semblante en relación con lo real, con la angustia. Y por eso Claro, dice ahí luego, en el ensayo en el se cruzan capítulo, sintéticamente todas las políticas que atraviesan el teatro y todas las que el teatro atraviesa, y sobre eso trabajaron todos los grandes innovadores. mm. Eso es fuerte. Políticas que atraviesan el teatro y las políticas del teatro que atraviesan las otras políticas.
Entonces, esto está un poco con eso que decía José hace un rato, no puedo hacer una apuesta en función del pasado, como quería hacer al principio Stanislavski, un poco arqueológica, y tampoco puedo hacer una apuesta en función de la futuridad. O sea, estoy atravesado por la subjetividad de la época. El teatro es tal vez el arte más capturado por eso. Y por eso eh, lo que podemos tener son otras puestas de Hamlet, pero no la puesta de Hamlet de tal o cual director. Tenemos otra, en el caso de la pintura, de la música, tenemos interpretaciones de la Sinfonía Quinta de Beethoven, que la atribuimos a los distintos directores, y tenemos en la pintura pinturas que sí sobreviven el paso del tiempo. Uno va a los museos a los museos europeos llenos de esas pinturas medievales que yo paso corriendo porque a mí ninguna de esas me convoca. Pero en general la gente no presta mucha atención a eso. Entonces, pero la idea es que si de pronto aparece un cuadro, qué sé yo, El nacimiento de Venus de Botticelli, y ese atraviesa las épocas, la gente se para como loca a sacarle foto al cuadro. Entonces, ni hablar de la Gioconda. Entonces, creo que el teatro no puede ir más allá de la subjetividad de su época. Si vos querés montar 20 años después un Hamlet que hiciste 20 años atrás, va a ser otra cosa. No vas a poder hacer, y si lo pretendes hacer, va a ser un fracaso. La apuesta que hiciste hace 20 años, que te aplaudieron, que fue muy bien criticada, un gran éxito, querés hacer la misma 20 años después, es imposible. Tenés otros actores, tenés otra subjetividad de la época. Por eso te digo, es el más ligado a la subjetividad de la época. Yo lo veo así, no sé. No Sí, la sí. dramaturgia, no la dramaturgia. Claro, porque la dramaturgia queda como una guía, ¿no? Como una guía que quedó así, la función de la escrita quedó plasmada, Mm, quedó, Gustavo y Cipriano saben que Cipriano nos recomendó un capítulo y yo tengo unas anotaciones pero no recuerdo cuál es la página, ¿no? Les voy a leer un pedazo que me llamó mucho la atención que dice sobre el ensayo, dice, el ensayo es como un vacío sin respuesta, un agujero que condensa preguntas. Sí, y ahí es cuando tú te refieres a lo real, ¿no, Gustavo? Porque es un vacío sin respuesta, es decir, es el momento donde tú te lanzas y es donde se crea todo ese sistema de hacia dónde voy, ¿sí? Y más el mejor es el ensayo aquel que sabes que nadie te está viendo, sino que estás solo con los actores, porque también cuando tienes acceso de personas fuera del ensayo, ya eso crea otras respuestas, ¿no? ya, Pero si es así, el actor que se sienta en confianza con el director y crea como esa complicidad para crear, ¿no? Para experimentar más adentro de lo que está haciendo. Porque ahí, ¿saben qué? Yo les voy a dar una anécdota así corta, así de hace como 20 años, ¿no? Que me pasó en Buenos Aires, cuando yo era muy amigo de un amigo de ustedes que se llama Jorge Dubati. ya, Entonces él me invitó para un ensayo. Incluso yo te comenté, Gustavo, una vez, ¿no? Que Jorge me invita para un ensayo de Bartiz. Ellos estaban ensayando la pesca. Ah, sí. Y yo tuve la fortuna de que cuando Jorge me invita, yo llegué temprano a ese lugar donde él me invita y estaba una señora que me estaba esperando. Y yo me senté en un rinconcito y vi el ensayo previo al ensayo con público que iban a hacer. Y Bartiz le gritaba a un actor, le decía, aquí, aquí, le gritaba, ¿no? Era un cuadro por donde el actor se iba así por Por el un hueco hueco, sí. hacia abajo, ¿no? Y le decía, aquí, aquí, le gritaba, y el otro estaba por allá hablando, quién sabe qué mierda estaba haciendo allá atrás, pero era en dos niveles el escenario, ¿no? Entonces pues empezó a llegar la gente y yo me quedé afuera, ¿no? Bueno, me voy a salir porque me da ya pena aquí, nada, hace que me vayan a dar un putazo ahí. Entonces cuando volvimos a entrar, ya Bartis cambió totalmente el semblante, entonces era así, el Se volvió tipo, amable. claro.
Pero claro. sin embargo le gritaba al actor, le gritaba, no te olvides, no te olvides. Él colocaba con un CD, colocaba las músicas y la obra iba aconteciendo. Y yo me senté muy cerquita donde estaba él colocando las músicas porque él tenía así como una linterna, iba siguiendo el libreto y decía, puta madre, se olvidó. O sea, cuando cada vez que se equivocaba, él mismo se equivocaba colocando. Fue una cosa genial porque él estaba, él quería como todo perfecto. Claro, que tenía gente ahí de las críticas y todo que estaban para un lado, pero como yo, nadie me conocía, yo me senté justo ahí al lado de donde él estaba. Y él así, y Bueno, peleaba, y él peleaba con él mismo. en la ¿Ah? entrevista que me dio dice que esos ensayos con público no tienen nada que ver con lo que él hacía y que era todo un invento de Jorge Dubati y Sí, que a él sí, le sí, reportaba, seguramente. pero que eso no ocurría en sus ensayos. O sea, él era consciente, era como un performance que él le creaba para que Jorge Dubati, la gente que iba invitada por Dubati, se sentía como que estaba viendo la fragua del teatro en su Sí, más íntimo realización. sí, Gustavo, pero ahí en ese ensayo, yo lo que más disfruté fue ver el director sufriendo con en un radio, esos portátiles donde colocan un CD, ¿no? Y él Ya, adelantaba y echaba para detrás, y estaba pendiente aquí del otro. Entonces había una señora y él le decía, que no la molestara y todo en silencio, ¿no? Porque yo decía, es un artificio, porque uno en el ensayo no hace así que hace el silencio, ¿no? Sino que uno da el putazo y todo el mundo corre, ¿no? ya, Y había momentos muy bonitos de la obra y él les decía, suba, baje, un poquito más adelante, pero era así como estaba ensayado. Por eso fue cuando llegué temprano, tuve esa fortuna de llegar y sentarme ahí como cualquiera, que iba a ver cualquier cosa y no sabían quién era. Y bueno, menos entonces mal pues que te Jorge, no, dejó que aquí está estar. José, ya fue. Menos mal que te dejó estar porque no te sacó a patada. Sí, por eso. Pero fue porque ahí no sé si era un espacio que tenía un jardín y al lado había como estaba el galponcito. Ahí yo me senté en la Ya, puerta. Y claro, como nadie me conocía, diría, bueno, seguramente el jardinero está ahí, ¿no? ya. Y estuve así escuchando el ensayo, pero sí me ha pasado mucho que con amigos y personas que me invitan a los ensayos, regularmente hacen un ensayo antes de hacer el ensayo. Entonces me parece como como una falta de ética, ¿entiendes? Porque tú estás creando una obra de teatro nueva de ese ensayo preparado, donde tú te das el lujo de colocar así como que es la función y nadie toca nada y nadie dice nada y nadie ve nada. Pero pasa Entonces, que en por el ejemplo, ensayo No, perdón, lo que pasa es que con el ensayo con público se vuelve otra vez espectacular, o sea, se vuelve a la situación del espectáculo, o sea, es la estructura del ensayo, pero vuelta espectacular. Sí, Eh, Me parece que es como curioso. Yo también he presenciado varias situaciones de estas donde aparece el público que va a un ensayo, supuestamente, que suelen ser colegas, ensayos abiertos, estudiantes o no sé, alguien que uno aprecia, porque en general cuando uno abre un ensayo es porque es algo que a uno le interesa en relación a la mirada del otro, pero se modifica totalmente ese espacio de intimidad y se vuelve público. Es notable, por más que la estructura parezca ser la privada, esa estructura privada se vuelve pública y pierde toda posibilidad de vacío, esto que señala José, ¿no? es que si el Eh, ensayo es un lugar de excesos, donde los excesos estarían permitidos, que es un ensayo, un lugar en el que digamos que llamaríamos pulsional, donde se trabajan pulsiones y se las trabaja en la dimensión de lo no legal, de lo no mm. público, de lo no regulado. Entonces, si vos los haces con público, ya pierde la característica esta de tabú. O sea, ya lo claro. estás pasando al campo fálico, porque ahí hay una mirada de la ley, de lo público. Y sí, se hace espectacular. Por eso creo que Ure discierne esto. El teatro es fuente, pero no es preparación. Un teatro que es preparación es el teatro por ahí comercial, donde te dan un cierto tiempo y te dicen tenés que montar en un mes esta obra, te pagamos tanto, vienen los contratos, todo. Entonces ahí sí se ensaya simplemente para preparar el espectáculo, pero un ensayo en el sentido fuerte que lo usan los maestros, los grandes maestros,
es una fuente. ¿Fuente de qué? Fuente, ¿no es cierto?, de la que emana, vaya a saber qué horror. Y no todo Sí. va a ser presentable. Y ahí en el mismo capítulo hay una parte donde él dice, el ensayo permite separarse del cuerpo social. Es pura energía. Ya, claro, ¿Ves? Por claro. eso, porque es así, es ya la cuestión íntima, ¿no? Es así dentro, porque él dice, incluso más adelante dice, las cosas íntimas se hacen con habladurías. Bueno, yo Claro. recuerdo lo que vos contaste de tu ensayo con esos chicos que se tenía que coger, creo, a la hermana y se revolcaban en la harina, no sé qué. Claro, claro. Todo lo que contaste de ese proceso. Imagínate que parte de lo que ocurrió en el ensayo no fue presentado. Ya lo que fue presentado fue regulado. Regulado en función de los límites. Uno puede siempre ir un poquito más allá de lo permitido por el discurso hegemónico, pero no al punto de que te vengan y te metan preso. Entonces, hay como ciertos límites, ¿no? Entonces, en el Sí, ensayo uno puede darse el lujo de explorar lo que decía la Marta, de volar con el barrilete por los excesos, por el arco iris de los goces. Pero luego eso, cuando elaboras el semblante para la representación pública, no queda todo, no queda todo. De todas formas claro, hay ese un fue en límite, el... ¿no? Dime. No, que de todas formas hay un límite. Me estoy acordando de las denuncias que hubo a Omar Pacheco, que se termina suicidando, de los abusos que él producía en los ensayos. Eh, ¿No? Sobre todo de muchachas. Había como una situación como muy dura y después corroboradas también, incluso con el dinero de gente que ponía guita para el teatro y él se queda con, bueno, toda con una trama que yo no la conozco muy bien, pero una serie de abusos de poder en relación al director, en relación a las, sobre todo actrices que bueno, cuando se empezó a desatar, se empezó a desatar y se empezó a decir, esto sucede hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, empezó a salir una cantidad de gente, el Mm, tipo se sintió muy mal y se terminó matando. Eh, entonces también digo, hay un límite pensaba en esto, ¿no? De los excesos, de darle rienda a la pulsión dentro del ensayo, también hay un límite muy concreto en claro. relación al cuerpo del otro, ¿no? Volvemos al inicio de la conversación. Claro, Lo que vos planteaste, no tenemos ujú, un regulador de la ética. claro, No hay un colegio que regule la ética del analista. Hay una ujú, serie de pautas que todos los analistas a veces respetan o no, pero no hay un colegio de analistas. Hay una asociación mm, psicoanalítica argentina, lo que fuere. Hay un colegio de psicólogos, como hay un colegio de abogados o de escribanos. Pero digamos, el tema de que cuando Lacan da ese seminario sobre la ética, en el sentido de no ceder en cuanto al deseo, pero tenés que tener este cuidado de lo que decíamos antes, cómo se regula esto de que un analizante salga de tu consultorio y se suicide. Mm, ¿Qué haces vos con eso? O sea, un pasaje al acto, porque lo que había en estas cosas que contás de Pacheco eran como pasajes al acto de este tipo. Vivían un sí, constante pasaje al acto, o sea, una violación total de la ley. sí, Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que por eso Lacan dice, Lacan dice en un momento ya después, probablemente dentro del mismo marco de debate, que el otro, cuando sale con esto de que el otro es inconsistente, ok, el otro no existe, con mayúscula, el otro es inconsistente, pero dice, no podemos prescindir de él. En un ensayo, por más que tú hagas esto, donde se liberan las pulsiones, donde hay un imponderable que no se sabe lo que puede pasar y todo, pero siempre tienes que tener en mira, ¿no es cierto?, al otro, ¿m?, del cual no se puede prescindir. O sea, un otro que está regulando, fálico.
¿Mm? Entonces siempre regula. Entonces hay límites, claro que hay límites. Porque una cosa es que alguien se tire, ¿no es cierto?, a la zona de todos los excesos del goce y se reviente. Bueno, pero otra cosa es que un director propugne eso. Pero es otra cosa. Esa es otra cosa. Porque ¿Y estamos en por el qué? campo de un discurso. No olvidemos Claro. eso. En el ensayo hay un discurso. El del amo, el de la Mm, universidad, el de la histérica o el del analista. Hay un discurso. ¿Qué significa? Que hay un lazo con el otro. Siempre hay dos. No es uno. Siempre hay dos, por lo menos. Y al ser un lazo es un lazo erótico. Es un lazo que no es de odio. Entonces, mm, estamos en el campo de un discurso. El discurso no necesariamente tiene que ser el discurso hegemónico, pero puede ser un discurso que tiene sus pautas, que tiene su set de reglas, que tú asumes el teatro institucional o de la academia, o asumes el teatro desde el punto de vista de la histérica, lo que sea, pero de preguntas, pero nunca llegas a este campo de completa desamarre de la ley. No puedes, porque es un discurso, tiene una ley, conlleva una ley. No es la ley a veces del espacio público, pero es una ley, o una norma si queremos hablar por ahí, distinguir un poquito de eso. Porque acá dice, en el ensayo no hay público real. Y entonces los actores se sienten separados, como dijo José, del cuerpo social. Separados, pero no desamarrados de lo social. Crean una distancia, pero no crean un corte. Entonces se van a la mierda. Y ha habido experiencias de que se han ido a la mierda. Sí, claro. claro. Gustavo, el caso ese que tú dijiste hace rato del chico que con la otra que hacían la escena sobre el incesto y eso, es de ese documental que te pasé en estos días, es de esa obra, Sí, ¿sí? yo lo Y vi, esa obra, yo lo y vi. esa obra se Y dejó me la acordé cámara por en el eso. camerino. El director de ese documental, él dejó una cámara dentro del camerino y en el escenario. Claro, Y había momentos en que nos olvidamos completamente de esa cámara, ¿no? ¿No? Todo el mundo, y se armaban ahí. Entonces hubo cosas que tuvimos que eliminar porque eran muy fuertes, ¿no? Cosas que nos decíamos, ¿no? Sobre todo para conseguir algunas escenas así que eran muy fuertes. Entonces es eso, hubo que regular el cuerpo social, ese cuerpo que estaba formado dentro cuando se cerraba la puerta, porque claro. si no nos hubiéramos matado unos con otros, ¿no? Era muy fuerte la tensión que había y entonces, pero fue súper así, no fue ni terapéutico, porque todo el mundo salió con más traumas que otra cosa, ¿no? Pero este, fue súper rico porque tú decías, bueno, no voy por lo menos en mi caso, yo dije, yo creo que me sobrepasé en tal parte, aquí no, no, yo no voy a volver a trabajar en esta forma, sino voy a tratar de modificar porque era hacer esos correctivos también, ¿no? Que a veces uno se le va así, empieza a delirar, como dice aquí. Ure no dice que hay tensiones grupales, dice el grupo de ensayo no es el grupo terapéutico, Ya, no, para nada, es el grupo que está trabajando, que hicieron un contrato entre todos para decir, bueno, vamos a hacerlo, pues estamos aquí todos de acuerdo y vamos a someternos a estas pulsiones, pero hay un límite de esas pulsiones también. ya. Es que es un Entonces, espacio de hay, peligrosidad sí, claro. y por lo tanto tiene que haber un límite, porque cuando dice Ure, un ensayo no es una representación, un ensayo es una presentación, se presenta lo reprimido, no se lo está representando, no generás ese espacio de distancia donde yo estoy haciendo el personaje de un pedófilo, estoy representando a un pedófilo. No, en un ensayo surgen pulsiones, es presentación de lo más visceral, corporal del actor, especialmente
Lacan después llamaría, tomando a los estoicos, de lo incorporal, de lo que no ha sido marcado por lo simbólico. Es decir, aparece en un ensayo toda estas cosas muy sofocadas, pueden aparecer, no siempre, pero pueden aparecer, y entonces se espera que aparezcan en un marco de contención, porque aparte lo que no dice Ure y que yo marqué cuando empecé a trabajar sobre todo esto de la praxis teatral, yo lo primero que digo es que el ensayo tiene un encuadre, como tiene una sesión de análisis, tiene un encuadre. Y ese encuadre es un pacto, un contrato, como vos dijiste, entre analista y analizante. Se pactan horarios, se pactan reglas, usted va a decir todo lo que le pase por la cabeza, cosa imposible, pero bueno, se le propone eso. Hay unas ciertas reglas y uno le dice al paciente cuáles van a ser las reglas de estos encuentros semanales o quincenales o lo que fuere. Entonces, el hecho acá, lo que no marca Ure es que hay un encuadre. Ese es el límite, hay un encuadre. No es que nos reunimos para hacer una orgía, una cosa que surge de pronto y cada uno hace lo que se le da. Estamos en un encuadre, estamos ensayando una obra, tenemos una posible fecha de estreno, tenemos un concepto, tenemos un texto, tenemos una relación. A mí me gustó una frase que dice más adelante, cuando dice que cada actor es la pareja del director. Eso lo voy a retomar para mi ensayito sobre el amor. O sea, cada actor del elenco es pareja del director. No es el elenco total en pareja con el director, es uno por uno. Y entonces eso también hace la dificultad del director. Lo que diríamos, uno tiene que conocer los berretines de cada actor que tiene, pero saber cómo manejarse con unos y con otros. Pero es una relación de amor, erótica, otra vez el lazo discursivo, con cada persona del elenco, cada actor del elenco. Entonces, es una presentación y tiene un encuadre, porque no es una presentación que no se sabe en qué puede llegar a parar, como si no tuviera ningún marco. Tiene un marco. Y si podemos armar un semblante como espectáculo, es porque el semblante es la construcción de un fantasma. Y el fantasma es lo que nos protege de lo real. Tenemos que estar siempre en el marco de la protección de lo real, del objeto A como real, como goce. Estamos trabajando, explorando la selva de fantasmas para llegar a ver si podemos dar con el fantasma fundamental de un texto, por ejemplo, o de una idea que haya tenido el director o el grupo. Y entonces vamos a construir un semblante esperanzadamente no hegemónico sobre eso, sobre ese real, sobre ese vacío, sobre ese malestar, sobre esa angustia. Entonces, pero estamos en el marco de la construcción de un fantasma. En el análisis es igual, tú no puedes desbaratarle el fantasma a un paciente, porque como te digo, le desbaratás el fantasma, lo dejas cara a cara con lo que llaman la carne viva del objeto A, y sale del consultorio y se tira bajo el tren. Entonces, el trabajo del fantasma, aunque el fantasma uno pueda ir cambiando la posición subjetiva del analizante en relación a ese fantasma y explorando ese fantasma y creando un nuevo semblante, digamos, ya lo que diríamos la cuarta cuerda, un síntoma, que ajuste todo su desbarajuste. Entonces, pero estamos en el campo de una limitación, de un encuadre. Para mí es un encuadre. La Marta Claro, Jerez el otro día me dijo que no use la palabra encuadre existe y que use un la límite, palabra ¿no? dispositivo. A mí no me gusta usar la palabra dispositivo. No sé por qué. Tendría que explorar un poquito.
pero a mí me parece que encuadre, porque encuadre marca, Mm. es un marco. Tiene que haber un marco de regulación de lo que nos vamos a permitir en relación al trabajo con lo prohibido. Claro, ahí también dice, el grupo no es romántico como las personas, ¿no? Dice la renuencia del actoral, la tribu ¿Podés insoportable. ajustar tu sonido, José? Porque yo no escucho nada de lo que decís. Creo que es un problema de la computadora, Gustavo. Ya. Bueno, Ahora sí me también escuchas. Cipriano sale bajito. A lo mejor es un problema de mi computadora. Cipriano, ¿tú me escuchas bien? Y yo te escucho perfectamente. Yo lo escucho Yo creo mejor que también debe a ser algo Cipriano, ahí pero que tú igual un poquito tienes, bajito. Gustavo. Ok, pero a vos te Yo escucho muy lo que bajito. en esta discusión me pregunto toda la carga de representación que tiene el ensayo. A pesar de, es cierto que es una presentación, que es donde las pulsiones aparecen, pero me parece que hay algo de esto que estamos diciendo, de este marco, finalmente, que valga la redundancia, enmarca el juego de la representación. Entonces, es como si estuviéramos atrapados, vuelvo sobre lo primero que dijo José, como si el mismo discurso y el mismo lenguaje, y también me recuerdo el texto de esta filósofa italiana, o de Barcelona, perdón, Ya. que hablaba del fascismo. eh, si hay forma de escapar a algo ya más o menos presabido, ¿no? Pareciera ser que las actividades que Ure plantea son todo el tiempo tratar de salir de ahí. Digo, desde ahí pensaba que es una provocación a correrse de lo esperado, de lo representado, pero al mismo tiempo como muy, eh, no sé cómo decirlo, atacados o condicionados por eso que ya se sabe, se trae, Formatos, ciertos formatos, claro, ¿no? ciertos Por la discursos, ley, otros digamos, discursos. ¿no? Por eso Claro, dice que el teatro está atravesado por las políticas y el teatro claro, atraviesa sus políticas. Ahora, fíjate claro, vos que en la página 65 él dice, porque un ensayo no es una representación por mucho que se le parezca, pero claro, inmediatamente te agrega algo importante. El ensayo es un simulacro de un simulacro todavía desconocido. Y entonces es una tierra de nadie, una mezcla de todas las tierras, una mezcolanza. Eh, en el tema de ayer del seminario de Marta Jerez, ella ya había trabajado la parte del amor en lo imaginario y habló de la hojarasca, de hacer caer toda la hojarasca imaginaria que tenemos sobre el amor, el narcisismo, el pensar que la otra persona es la que me completa o que es el espejo de lo mejor de mí, etcétera, etcétera. Luego ella dice, bueno, hoy vamos a trabajar la relación del amor con el registro simbólico. En el registro simbólico es donde acepto esto de que hay una falta en mí, hay una falta en el otro, faltas que no se recubren. Y Lacan dice que cuando aparecen estos dos medio decires de dos inconscientes que no se recubren, se produce una mezcolanza. Y eso es lo que hay en el ensayo, una mezcolanza de medios decires, simulacros de simulacros. Porque de pronto en una improvisación es un simulacro de algo que nunca ocurrió en la vida de los actores, pero que los actores imaginan como posible de ocurrir. Ahora, el otro día, el grupo de la gente de la Fundación, de la Marta Jerez y del Instituto Jazz me invitaron a una charla que iba a dar un profesor, un psicoanalista de Buenos Aires, sobre las inhibiciones. Y yo le pedí a la persona que lo organizaba que le publiqué un libro, le digo, Mariana, puedo participar, me podés mandar el link. Y me lo mandó. La charla fue muy interesante porque el tema de la inhibición es el tema primero que enfrenta Stanislavski.
es un tema que Freud plantea desde diferentes ángulos y con diferente perspectiva. Yo me estuve desayunando de todo eso en la charla, tomé bastantes notas, tengo que recuperar la charla porque quería tomar más notas, para luego más adelante ver si trabajo un poquitito eso, porque es un tema muy importante. O sea, en la inhibición, cuando planteamos la necesidad de atacar la inhibición que limita la creatividad del actor, estamos abriéndole la puerta a quién sabe qué cosa. Entonces el tipo, el que daba la charla en un momento dijo, bueno, hay que tener mucho cuidado también. No se puede bajarle las inhibiciones a un paciente así de un martillazo porque quién sabe en dónde termina. O sea, ahí tenemos otro límite, la inhibición como un límite. Pero hay que explorarlo eso. Yo lo quiero explorar. Entonces, lo voy a explorar primero en Freud. Lacan mucho no habló de las inhibiciones, pero yo después lo voy a explorar un poquito en Stanislavski, por ahí en Grotowski. Grotowski no habla de las inhibiciones, que yo recuerde mucho, no habla de eso. Pero, pero bueno, también establecer la diferencia entre la inhibición y la represión, creo que es un tema que es necesario despejar en la praxis teatral. Entonces, pero es un simulacro de un simulacro todavía desconocido. Es un simulacro de lo que no, de un simulacro de lo que no se sabe, porque lo que no se sabe también es un simulacro. Entonces es una tierra de nadie, donde todo se mezcla. ¿Cuál Y sería la ahí, diferencia entre represión e inhibición? ¿cómo? ¿Cómo entendés la diferencia entre represión e inhibición? Bueno, tendría que ponerme a repasar los textos, Cipriano. La represión es, la represión es, voy a decir algo así a grosso modo, ¿no? Como la pienso ahora. La represión tiene que ver con lo que el sujeto no sabe. En la Ok. inhibición, el sujeto sabe algo de su inhibición. Te Mm. puede decir, bueno, yo cuando voy a un baile y se me acerca una mina, no sé cómo dirigirme, trato de ir al baño porque no sé cómo plantearlas. El tipo sabe algo de su inhibición, pero en la represión no sabe lo que tiene reprimido. Yo diría que esa Ok, sería una primera distinción grosso modo. está bien. Entonces, el simulacro de un simulacro todavía desconocido creo que apunta a la represión más que a la inhibición. Claro. La inhibición también tiene que ver con el fantasma. Hay algo en ese fantasma, es que el tipo usa la inhibición como protección de algo que no sabe lo que es, generalmente está reprimido, pero usa la inhibición como el fantasma te defiende del objeto A. O sea, la inhibición te defiende, es una defensa. Ahora, en la vida cotidiana y un actor puede traer muchas inhibiciones. Yo no puedo tocar esto, yo no podría hacer esto, yo no sé, incluso lo que contaba José de cuando les proponía, yo no soy un incestuoso, qué sé yo. O sea, el tipo ahí plantea algo, ¿no? O sea, bueno, van a saber, pero de todas formas, los actores traen inhibiciones y como tienen que exponerse al espacio público, exponerse como lo que no son, Mm. porque se van a exponer a través de una figura, un personaje, o como le quiera llamar, que él no es. En parte no es, porque lo ha alimentado con muchas cositas que vienen de este simulacro de todavía desconocido. Pero tiene que exponerse a lo público. Entonces, este momento, por ejemplo, del pánico escénico, del que habla Stanislavski, momento de tremenda inhibición, el olvido de un texto, etcétera. O sea, ahí aparece, por eso te digo, la charla de este analista fue muy puntual
no usó todo el tiempo que le habían dado, dejó para que le hicieran preguntas, no expuso todo lo que sabía y dejaban ver que él estaba exponiendo una selección de ciertas cosas que nos quería compartir sobre la inhibición, me pareció un poquitito así, muy medido, pero a mí me dio muchas pautas para trabajar el tema. Por ahora no puedo decir más porque, como te digo, tengo que ponerme a ver los textos que él mencionó de Freud, porque Freud tiene una versión de la inhibición al principio y luego la cambia. Entonces, así que voy a revisar todos esos textos y lo voy a cotejar, siempre con Stanislavski porque es como la Biblia, ¿no? Mm. Y además porque parecen los primeros ejercicios de formación teatral como que atacaran, o como el objetivo atacar a la inhibición, ¿no? Ya, Me preguntaba eso. Y estoy pensando también a la timidez, como vinculada a la inhibición. la Eh, vergüenza, la el, as- vergüenza, el asco, sí, pero el esas ya ridículo. son La formaciones exposición. extremas, ¿no? Eh, Este, hay una, lo tengo acá en mi computadora, uno de los libros con las charlas que daba esta psicoanalista increíble, la Silvia Bleichmar. eh, mm, en una de esas charlas ella trabaja sobre la vergüenza y el asco. Y ahora no me mm. acuerdo mucho lo que dice, pero me acuerdo cuando lo leí, pensé en todo esto, porque ahí ya estamos, ya la vergüenza y el asco ya es la carne viva del objeto A. O sea, ya vomitás directamente. El cuerpo reacciona vomitando, por ejemplo. La vergüenza, el pudor, ella trabaja también el pudor, es otro tema. Que son, por ahí son formas de la inhibición, qué sé yo. Por eso te digo, creo que es un tema que nos da para pensarlo. Eh, esto que te dice un actor, sobre todo a veces una actriz, ay, yo esto no lo puedo hacer. Bueno, pero Mm. escúchame, es un simulacro. No te estoy diciendo que lo hagas, te estoy diciendo que hagas como que lo haces. Entonces, ahí hay cosas que en el teatro eh, son muy, ¿cómo podría decir? En el teatro no lo puedes evadir en el teatro. Tú puedes evadirlo en la academia, puedes evadirlo en cualquier otra circunstancia profesional, en la vida familiar y todo, te haces el boludo. Pero en un ensayo teatral tú no puedes evadir eso. Evadir la Sí, vergüenza, el pudor, el asco, la inhibición. O sea, porque es donde hay que ponerse a trabajar. Claro, lo que tú me dijiste una vez, que era así de como desafiar ese narciso del otro, ¿no? Es decir, moverlo y que él siente esa incomodidad. Entonces ahí es donde hay que negociar, ¿no? Cuando se mueve eso y que él siente que estoy fuera de lo que soy yo, o ¿Me das sea, un segundo, le- por favor? ¿Me das un segundo, ajá. José? Sí, Michelle. Estoy en una charla de Zoom. Okay. Okay, thank you very much. This is mine or yours? Oh, it's mine. Okay. Okay, perfect. Thank you. Bye bye. Decía José, por favor, retoma. Que era ese, precisamente en el ensayo es donde tú atacas el narciso del otro, ¿no? Inclusive no lo haces conscientemente, pero dices, bueno, tienes que hacerlo. Está Ya. esta propuesta. Entonces él se va a sentir maltratado, se va a sentir atacado y incluso llega al punto donde dice, no, yo no sigo aquí porque yo no puedo exponerme así de esta manera, ¿no? Es decir, la palabra es esa. por eso es, y me gusta eso del encuadre que tú dices, porque el encuadre es donde tú presionas ese narciso hasta dónde ver, a ver hasta dónde llega y hasta dónde podemos negociar, ¿no? Ya. Dentro del ensayo. Y eso es lo que va a permitir la Pero fluidez la de la, palabra me parece del que es la proceso. que acabas de decir así rápidamente, José, y que a mí me resuena por todos lados, que es exponer. Exponer y ser expuesto, ¿no? Como hay algo de eso que me resulta como tremendo de cruel al mismo tiempo. O sea, como si el ensayo también fuese cruel en el sentido
casi en el sentido más literal, ¿no? De que expone algo que realmente es difícil en otro territorio que no sea el ensayo. Me pasó el otro día una situación muy curiosa con... yo vengo haciendo El Silencio, que es esta obra de danza sobre Nijinsky, y la actriz está con el pecho al aire, digamos, ¿no? Y venimos trabajando hace 5 años, o sea, 5 años. Y el otro día en un ensayo, haciendo una nueva obra, estamos trabajando sobre Ravel, sobre distintas obras de Ravel, de pronto se le cae el bretel y queda en tetas. Y, y se puso mal. Y yo digo, yo no puedo creer que te sientas mal después. Hemos laburado 5 años con el torso desnudo y de pronto en un ensayo, en un accidente, queda con el torso desnudo y, y se sintió expuesta, digo, en un accidente, ¿no? Eh, entonces pensaba como esto, ¿no? El marco anterior lo exigía que ella estuviera con el torso al aire. En este marco, no. No, en Claro, ese marco era lo no esperable, Lo no lo esperable. que no estaba calculado. Claro. Probablemente luego los ensayos podrían haberle dado el marco necesario, pero esa es una irrupción, una Una irrupción. tige de lo real que imagino que como no estaba planeada, la sintió No, como una claro. violación. No tuya, Sí, mm, sí. obviamente, sino No, no, violación. pero una Lo exposición. real Por eso yo decía. la Sí, expone. sí. Es que en ese sentido, y de una exposición de algo conocido, porque tampoco era, decís, bueno, de algo ya habitado en nuestros códigos de Ah, trabajo. pero ya como te dije, porque no es lo preci- pre- mismo. Lo que Sí, pasó hace un año, precisamente, 2 años, 3 años no es lo mismo. sí, Ha sí. cambiado la Cipriano, es lo que tú subjetividad. dices. Porque es lo que tú dices, Cipriano, es un accidente. No Claro. estaba preparado, no estaba dentro de ese contrato en ese instante. Ya, Está como, como lo que pasa cuando estás en grupo dentro del camerino, donde suena así que están todos los actores cambiándose y tú ves a todo el mundo así, Sí. cambiándose las ropas, arreglándose todo. Después cuando van a tomar baños, cada uno se coloca así las toallas, no se deja ver, Claro, sí, porque es sí, sí. otro contrato, es otro tipo de Después coexistencia, ¿no? después de que sucedió ese accidente, quedó como contrato que si sucedía, sucedía. Era, o sea, el accidente se enmarcó en lo posible. ya, Entonces ya la exposición no es, ya está controlada. ya, claro. Ya no es tal exposición. Resulta como, por eso me sorprendió cuando José dijo, bueno, se expone. Dije, uff, es esto, Bueno, ¿no? pero vos fíjate, cuando Freud ya comienza a armar el encuadre, Sí. que tiene la hipnosis y luego pasa con esto de ponerle la mano en la frente y todo eso, pero llega un momento en que instala el famoso diván, el sofá, el diván, y él se sienta en un lugar en el que el analizante no lo ve, en que el analizante puede exponerse Claro. fuera de la mirada del otro. Está contratado eso, sabe que de todas maneras el otro lo está escuchando, pero no es lo mismo cuando te ven. Y el teatro es ver, fundamentalmente. Entonces, eh, mientras la música es fundamentalmente escuchar, el teatro es fundamentalmente ver. Entonces, eh, cuando vos le estás pidiendo a alguien que exponga su narcisismo, cuando incluso lo estás forzando un poquito, como lo que decía la Gaby, esa estocada al narcisismo, tenés que regularlo. También tiene que haber ahí un marco, porque no podés empezar a tirarle cosas al tipo simplemente por tu goce de llegar Mm. o de llevarlo a quién sabe qué experiencia. Entonces, pienso que acá se juegan muchas cosas. Entonces, creo que lo que se va diseñando hoy es esta idea de este encuadre
la regulación de una cierta ética que no es la ética hegemónica, obviamente, la cuestión del fantasma ligada a la inhibición con sus distintos matices. Yo creo que eso, porque vos fíjate, en esos parrafitos que leímos de Stanislavski, el tipo está en su casa y el tipo goza como un loco, agarra las cortinas, se pinta de color la cara, se siente realmente el Otelo, pero cuando lo tiene que hacer ahora delante de Torstov, la cosa cambia. Ahí el tipo se siente mirado. Es más, tiene un narcisismo en ese momento, porque también está el otro caso, el de los tipos que no están inhibidos, que tienen un narcisismo que te lo quieren reflejar por la cara a más no poder. Yo soy un genio, mira lo que hice, que es lo que hace este personaje inventado por Stanislavski. Y Torsov le pincha el globo. Entonces le da una estocada a su narcisismo. Y el tipo, así como otros que estaban en ese grupo, nos cuenta, se fueron, no volvieron a la experiencia de formación actoral, él decide seguir. Entonces ahí se da cuenta, creo que es un momento en donde él se da cuenta que hay que seguir porque justamente el teatro pasa por ahí, no pasa por Sí, el narcisismo, pasa por la yo, falta, pasa por la falta, su falta. Tal vez la falta en el otro, eso después habrá que seguir leyendo el libro. Pero, pero bueno, estamos ya en un campo de lo simbólico, del amor en lo simbólico. Entonces, el director puede dar esa estocada y ver cómo regula el desamor, porque también son momentos de desamor. también es justo ese ejemplo. El otro día lo trabajaba con estudiantes haciendo un ejercicio sobre vestuarios. Hay algo de cuando no se logra completar la imagen deseada. Algo que hace que esté a medio camino, porque recuerdo que Costia, cuando lo llaman a escena para representar a Otelo, él se ve en el espejo, si no mal recuerdo la anécdota, y se ve ridículo. Y se ve como diciendo, ¿qué estoy haciendo con esto? Y lo llaman y entonces se trata de sacar la pintura y cuando se saca la pintura se mancha todo el cuerpo y las manos y queda medio pintar y tiene que salir y sale con ese enojo a actuar, como diciendo, qué desastre que estoy haciendo. Y descubre que en ese enojo y en ese desastre es aplaudido, ¿no? Yeah. Que es reconocido. Entonces pensaba yo que lo interesante de eso es que lo que Costia logra romper ahí es su ideal de representación, Claro, claro. de quién es Otelo, ¿no? Y encuentra otro Otelo, que es un Otelo personal, que es un Otelo fuera de la norma de la representación, no deja de ser representación, pero que trae mucho de sí mismo, que es su enojo Yeah. por no lograr esa imagen deseada de ser ese O que él Otelo supone que que el es Otelo. director desea. Y ahí se me viene nuevamente esta idea, de pronto, bueno, se expuso él, Yeah. ¿no? Y ahí hubo el reconocimiento del otro, diciendo, "Ah, te estás exponiendo, esto está buenísimo, por acá va". Y Ahí lo se le trabajaba cayó el con... bretel, ahí se le Se cayó le el cayó el bretel. bretel, claro, se le cayó el bretel, ¿no? Y trabajaba, les contaba esta anécdota a los estudiantes, eh, de, de- les pedí que los lean, pero se los contaba, y pusimos un montón de vestuarios en el piso, eh, sin la idea de que tuvieran un vestuario previo, sino como ir probando qué, y como ir probando que era medio camino. Y lo que era medio camino era mucho más interesante que aquello que armaba una imagen definida, estereotipada de quién Yeah. era ese personaje, ¿no? Eh, Fue un encuentro para mí esto. Y también vuelvo sobre esta idea de se exponía algo de ellos, ya no del personaje solamente. En Y esa era escena que mencionás de conmovedor. Costia, Sí. yo, si mal no recuerdo,
en ese momento en el camarino está su partener de escena, que algo le claro. dice, no sé, siempre hay un tercero que se queda como, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que ahí el que está compartiendo el camerino cuando le pasa eso, algo le dice, no sé, revisarlo, yo no me acuerdo bien. Ya lo voy a ver, pero sí recuerdo que él mira a sus compañeras, que también es muy machista y muy machirulo Ah, Stanislavski en ese punto. Dice, todas están poniéndose lindas para seducir, dice esas cosas tremendas, ¿no? Y yo estoy acá siendo un desastre. También menosprecia a las actrices, sobre todo a las actrices, ¿no? fíjate que Eh, casi en el libro de el otro día una sorpresa porque estaba liquidando las regalías de Argusa, que hago siempre el 30 de junio, a los libros a los autores que vendieron más de $100, porque si vendieron menos no me había mandado un giro. Si vendieron menos se acumula para el próximo año. Y me sorprendió que se empezó a vender mi libro sobre Stanislavski, el primero, del que yo no sé si hoy me hago cargo, pero me sorprendió que la gente lo empezara, digo, mira todo lo que tardó, como 15 años, en que la gente lo empieza a husmear. vale, Ahora, en ese libro, yo recuerdo que hay un solo episodio con una actriz, que claro, es esa mina que no lo recuerdo bien ahora, que tiene que perdió hacer una el... escena de que ha perdido un hijo y Ah, que Torsov la pone en una situación casi de pasaje al acto. Es una escena brutal donde el tipo avanza sobre la mina, la demuele, porque y la mina, y ahí está el personaje, digamos, que representaría a Stanislas, se da cuenta también acá creo que del límite, habría que volver a leer esa escena, porque porque se da cuenta de que la mina se pone a llorar y entra en una crisis tremenda que no es de actuación, es de un pasaje claro. al acto. O sea, ha sido forzada porque justamente el personaje, ella había perdido una criatura unas semanas antes, no sé cómo era la historia, y al director ni sabía o no le importaba y avanzó como una planadora sobre eso y la mina se deshizo. Entonces, esa es una escena. Ahora, creo que es la única escena en la que aparece esto de la dirección de una mujer en los libros de Stanislavski, que yo recuerdo. Sí, aparece el otro caso de la chica que le pide que busque algo, y lo cual es muy perverso, y la chica que pierde una joya o no me acuerdo La del qué, asesino que buscan el asesino. que busca algo debajo de las cosas, que ha perdido una joya, y Ya, entonces le dice, si no encontrás la joya te voy a echar de la escuela de teatro ya, y no vas a poder volver más. Y entonces la chica dice, ay, pero mi mamá se va a poner muy mal. Esto es en serio, si no encontrás, no sé, me acuerdo si el anillo, no sé qué cosa, ya, no vas a... Y él tiene el anillo en la mano, y la chica empieza a buscar, y empieza a buscar, y en un momento dado, cuando empieza a buscar de verdad, porque realmente siente el temor, le dice, ahora sí se estás actuando, ¿no? ya, También algo de lo perverso ya. del juego del Terrible. director. Claro, Eh, pero acá, cuando la otra cosa que hay que conectar con todo esto es cuando Stanislavski habla sobre la vivencia. claro. ¿Vivencia qué vivencia? ¿Qué nivel de vivencia? Mm, ¿Inconsciente? ¿Consciente? El tema de la vivencia, yo tengo ganas de leer, porque el que más trabajó el tema de la vivencia es José Valenzuela, José Luis sí. Valenzuela. Entonces, creo que en un libro que publicó el INT, no sé muy bien en cuál está, que trabajó lo de la vivencia, por ahí está online. Entonces, porque la vivencia es un tema, vivenciar qué. O sea, una cosa es vivenciar algo propio, otra cosa es vivenciar lo ajeno, otra cosa es representarlo, la vivencia, otra cosa es vivir la representación. No sé, ahí se suman distintas maneras en que uno puede leer lo de la vivencia. Yo no lo tengo claro porque no hice ese estudio de Stanislavski, pero yo lo quiero hacer. Yo lo quiero Mm, hacer, porque como dijimos la vez pasada, hay que deconstruir estos maestros, porque hay mucho que aprender, pero hay mucho que poner en la basura. sí. Sobre todo Stanislavski, que es el más institucionalizado en todo Occidente.
No hay academia de teatro que no empiece con Stanislavski. Así que, Una vez estaba en un ensayo de un espectáculo que se llamaba, eso era con Gavlovsky, corre, no me acuerdo muy bien, era un auto gringo, entonces hicieron la versión y el actor estaba trabajando y hacía un monólogo, y entonces Gavlovsky llega y le dice, ajá, ahora aquí te vas a poner la busca esa tipo así de Afganistán, yo voy a colocar una música de Liza Minnelli y vas a bailar. Y el actor quedó así, dijo, yo estudié Stanislavski no para hacer esta mierda. Y todo el mundo, eso, al fin lo hizo, al fin, Claro, se sintió decepcionado. claro. El Claro. actor no conseguía hasta que le dijeron eso, ¡pum! Ahí apareció lo que estaban buscando. Porque es acá, eso, ¿no? Es decir, que la institucionalidad es así lo de ¿cómo se llama? Stanislavski, y es así vertical. Entonces yo no voy a hacer el ridículo, no voy a poner mi Narciso ahí con yeah, vestido de árabe bailando a Liza Minnelli, ¿no? la danza de siete velos. Acá Ure dice, en un terreno tan desprestigiado como el ensayo, casi todo lo que se puede averiguar de interesante es confidencial, puras versiones y habladurías, recuerdos deformados. Los recuerdos encubridores de Freud, recuerdos encubridores, pero vean esto, puras versiones, porque son versiones, porque antes planteó lo de la historización. El sentido del pasado está variando constantemente. Recuerdan que hablamos de la historización en Lacan, que siempre recorremos la memoria de alguna cosa que recordamos, la recordemos de distintas, armando distintas redes, conectándolo con distintas cosas. Nunca podemos, Mm, siempre tenemos versiones de algo que ocurrió, nunca tenemos lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es nada más que un punto que lo podemos leer según cómo lo relacionamos con otras redes de la memoria. Entonces, si el sentido está variando constantemente, pues entonces lo que tenemos son puras versiones, habladurías, cosas que te contaron de tu niñez o de lo que pasó cuando todavía no lo recuerdan. No, pero mira esta foto. Yo estaba viendo una película bastante mala, pero justamente aparece eso. La mina encuentra una foto de cuando ella tenía menos de 4 años y no se acordaba de nada. Y va y le pregunta a la tía, ¿qué pasa en esa foto? Y la tía le cuenta una historia y la madre le cuenta otra. Entonces tenemos habladurías y luego ella recuerda algo, pero es un recuerdo deformado porque no tiene ninguna... los recuerdos encubridores son recuerdos, pero encubren otra cosa que el sujeto reprime. Entonces, ahí tenemos otra cosa, ¿no? De los recuerdos encubridores. Un recuerdo que lo defiende de lo peor. Respecto a lo que hablábamos de la escuela de espectadores, dice, es poco lo que se puede aprender en un ensayo de otro, dice, Claro. dice Ure. Claro, uno no va a aprender en ensayo de otro, no te sirve de nada. Este, así que a mí una cosa que más me gusta, aparte de eso de los ensayos, realmente lo que más me gusta es el desmontaje, o sea, conversar con los actores, cómo llegamos ahí. Después ya, cuando se hace el cierre de todo, ¿no? Que hacemos la reunión y algunos dicen, puta madre, yo quería matarlo en tal parte a usted, pero no lo hice porque, bueno, no era el momento, ¿no? Tuve una dificultad de tal lugar. Hay otros que te dicen, no, lo disfruté tanto, inclusive aquella parte que usted me dijo que era la más difícil, yo lo hice y me sentí como que me había liberado, que podía avanzar un poco más. O sea, todas esas cosas a mí me agradan muchísimo y yo creo que también no solamente el ensayo previo, sino el desmontaje teatral, es decir, después de que pasa todo el proceso, que pasaron todos esos fuegos y cruzaron todos esos cuerpos. ¿Cómo quedó ese cuerpo al final? O sea, después, y si la obra queda en temporada, saber qué va a pasar con esos cuerpos, porque es como ¿cómo es? Reconstitución de todo, es decir, tú dices, claro, aquí lo que hicimos fue cocinar a fuego a toda presión.
Entonces, pues viene el momento donde cada uno de nosotros va a reflexionar y dice, fue que pasó exactamente aquí. Los actores que se fueron fue por alguna circunstancia y los que están continúan así luchando contra todas estas cosas que se van colocando, ¿no? Incluso los ensayos que vienen después del estreno y en plena temporada, a mí me parecen tan ricos porque es un desafío para el mismo director, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo siempre lo hago. Modifico cosas de una función para otra. Y cuando no lo hago, siento como que el espectáculo ya debería de guardarse, ¿no? Porque es como que siento que el espectáculo da para muchas cosas, es como que no para nunca de Nunca desafiarte y para. tú dices, ¿cómo se me fue a olvidar tal cosa? ¿Cómo? Y si hago esto, pero lo hago en el ensayo. Ya. Siempre se lo digo a los actores, todo en el ensayo, nada en la función, no se pongan a inventar así en la función de Ya. improvisar Claro, cosas que tal no se cual. ha pensado, ¿no? Porque hay actores que les gusta improvisar mucho, entonces que es Sí, lo de la famosa, el famoso chorizo, ¿no? Y para con el chorizo, no siga, Ya. porque si no esto va a quedar un monólogo y no queremos mm, monólogos, sino que pues, el chorizo ayuda mucho al ego del actor, a improvisar, No, y improvisar, aparte, improvisar. aparte despista a los otros actores. O sea, Claro. ¿de dónde sale todo esto? Entonces, volviendo a eso de esa cuestión íntima de lo que está dentro de cada uno de nosotros, creo que también no solamente podemos quedarnos en lo que está antes del ensayo, del estreno, sino también durante la temporada y esas reuniones constantes que se hacen con el elenco, las conversaciones y esas conversaciones íntimas la pareja de cada uno de nosotros, es decir, con cada Ya. uno de los actores, ¿no? Porque cada uno de ellos, como dice uno, ¿no? Y tú lo acabas de Yo nunca reafirmar. tuve la oportunidad de hacer eso porque con los chicos en el Pasadena City College o los chicos en el Whittier College hacíamos dos funciones, una un domingo a la noche y otra un lunes a la noche y ya, no hacíamos más. Ah, ya. Entonces el martes o el miércoles de esa semana, después que ya había bajado la hora, yo los llevaba, los invitaba a todos a almorzar, a cenar, y ahí es donde de alguna manera ellos se manifestaban con algunas cosas, mínimas, pero sí manifestaban algunas cosas. Me divertí mucho con esto, uy, a mí esto no sabía cómo hacerlo, me daba vergüenza, o lo que sea, pero al final lo hice, no sé. Y la otra cosa que generalmente comentaban era la reacción de los amigos de ellos, familiares que habían venido a ver la obra, ¿no? Entonces, que le habían comentado, le habían dicho. Pero nunca pude hacer así un desmontaje. Sí asistí a desmontajes, dos veces asistí al desmontaje ¿cómo se llama esta actriz? De Yuyascani, la Rally, de su Antígona de Watanabe. Y lo tengo filmado porque una vez me permitió filmarlo el desmontaje. Cómo fue elaborando cada cosa, cómo fue viendo, qué sé yo. Es muy interesante, pero también siempre tuve la sospecha de que estaba ensayado, ¿no? Sí, por eso digo, el desmontaje interno, es interno, porque si lo Ya, haces así abierto, ya viene tipo conferencia, ¿no? ya, Como en estos días hubo un desmontaje de Hamlet de una compañía que se llama Almacén, que está en Río de Janeiro. Y yo entré en la conferencia, ¿no? Era online. Entonces, claro, el Hamlet es una mujer. Entonces yo le cuestiono al director, le digo, pero, o sea, me parece genial porque la obra la vimos, hay un video que ellos pasaron y todo. Pero cómo llegaron ahí, o sea, es porque es por la cercanía, porque, o sea, es que ustedes son muy próximos, o sea, es la esposa de él, ¿no? Pero yo no le dije eso, son muy próximos y también hay como un trabajo de casi 30 años ustedes juntos y obvio que tenía que ser Hamlet. Entonces él dijo, no, aquí en la compañía todo es horizontal. Se hicieron una serie de ejercicios y ella resultó ser Hamlet. Sí, y yo, ok, anoté, claro, los directores dicen muchas mentiras. ya no tiene idea, no tiene idea, no Sí, tiene porque hay idea. una cuestión, es eso. Precisamente tú montas el espectáculo pensando y después vas armando todas esas estrategias. ¿Quién va claro. con cuál personaje? ¿Hacia dónde vamos? Pero yo no lo voy a decir, yo quiero que Cipriano sea Laertes y Gustavo va a ser Claudio. Entonces, no, entonces Gustavo dice, no, pero yo no voy a ser Claudio porque yo no me voy a exponer a ser un malvado. Yo quiero ser Hamlet porque yo quiero ser loco. Y yo, no, pero ya vamos a controlar, Yo quiero ¿eh? ser Ofelia, yo quiero ser Ofelia. Leo, una Ofelia.
Entonces ahí tenemos que negociar, entonces yo voy a tener que negociar y tú me vas a imponer, me vas a decir, no, pero o sea, yo estoy aquí contigo desde hace, incluso estoy en la producción, estoy consiguiendo el dinero para todo, me vas a dejar por fuera así, con el personaje que yo no quiero. Entonces ahí viene y cuando haces esos ensayos posteriores te das cuenta de que, puta, aquí todo el mundo estaba, habían algunos que estaban así, que botaban así estaban que explotaban como una olla de presión. Y empiezan los correctivos de las obras, por eso las obras siempre están vivas. Hay una cuestión, yo posteé esta mañana porque amanecí así, soñé unas cosas sobre Ciro anoche, y hoy precisamente se celebran los 33 años de la fundación de la compañía de teatro, ¿no? Donde yo trabajé tantos años. Y entonces Ciro nos decía, mire, usted tiene que pensar en el estreno, pero también tiene que pensar en la última función. Y nosotros tenemos funciones así, el primer mes eran 12 funciones, ¿no? 15 no sé, eran muchas. Y después venían las giras. Y él cada vez que pasaban ciclos, por ejemplo, hoy vamos a tener festival de teatro en Bucaramanga. Entonces cuando terminaba la temporada en Bucaramanga, reunión, ¿qué pasó con esos personajes? ¿Por qué perdieron esa lucidez? ¿Por qué ese personaje está tan feo? ¿Por qué usted se sobresalta? Entonces era ir equilibrando todas esas energías, ¿no? Era equilibrar toda esa energía y es un desgaste total, no solamente para los actores, sino el director y ir armando toda esa estrategia, ¿no? De todos los imprevistos que pasan, porque la hora cuando se mueve cambia totalmente Ya, la concepción, bueno, muchas cosas cambian, ¿no? Se adaptan nuevos espacios e- y, y yo siempre le digo eso a mis actores, ¿no? Incluso cuando estaba de gira con el Incinerador, que era la compañía que estaba en Venezuela, ahorita la tengo acá, y viajamos mucho y yo siempre hacía como unos break, así, paremos aquí, vamos a revisar, porque no me gusta cómo está quedando la obra. Entonces se le están tomando muy así a la ligera y vamos a ensayar. Y pasaban cosas, pasaban, inclusive ensayando tanto, pasaban cosas imprevistas cuando eran muchas funciones. Por ejemplo, la obra de Quiero ser John Lennon. Era una obra que duró en temporada durante 6 años. Y en el último año pasaron cosas que yo decía, puta madre, o sea, pero esta no es la obra que yo escribí. Esta no es la obra que concebimos al principio. Era que los actores habían madurado y habían creado otras nuevas performances y los ensayos hacían eso. ya, Y yo peleaba mucho con ellos, no, pero es que esa parte no me gusta. Pero José, pero es que yo me siento aquí porque claro, ellos se posicionaron durante, después de 6 años tú con el mismo personaje. Y eran otros procesos, ¿no? Pero la obra siempre estaba en viaje. Entonces, ahí tú dices, claro, si no hay el ensayo correctivo, aquella cuestión se va a convertir en un monstruo que después no puedes controlar. Tienes que decir, bueno, se acabó y cerramos y se acabó ya, y busco otro elenco o acabo con la obra. Entonces, creo que hay un proceso previo del ensayo que es la cuestión íntima y también los procesos que están en los intervalos. Pero los intervalos son interesantísimos. Yo por lo menos me gusta mucho que así de lo de Cipriano que habla de la chica que tiene 5 años con él trabajando, porque no son correctivos, son como, tú dices, pero ¿en qué momento pasó eso? ¿Por qué creamos como una distancia? Claro, porque es un nuevo Claro. proceso, hay unas nuevas formas y tal vez el espectáculo que estaba anteriormente quieren aplicar la misma metodología, pero es otra forma del espectáculo. Cambia. Hay una mudanza completa de todo el sentido, concepto, contrato, ¿cómo se llama? Formas de dirección, inclusive de conversar entre ustedes, ¿no? Es muy diferente, totalmente diferente. Entonces creo que da mucho para escribir sobre eso, da mucho para escribir sobre el ensayo y esos desmontajes teatrales, ¿no? ya. Bueno, chicos, ¿por qué no cortamos aquí? Ya estamos casi en hora y nos vemos dentro de 2 semanas, que no sé Sí, qué fecha será. No tengo idea. yo tengo una clase Agosto. ahorita a las 7. ¿Cómo? Tengo clase a las Ya 7, es son las agosto. 6. Sí, Entonces, yo les voy a mandar la charla de los grafiquitos de los sistemas actanciales y todo eso. Denle una leída porque hay cosas que se las trae, dale. que yo amplié, desarrollé, refiné, y creo que por ahí ustedes anoten si hay algo que les parece que no está claro o que podría agregarse o que se podría ampliar o no sé. Vean, Perfecto. pueden ver. Bueno, chicos, pásenlo lindo, cuídense mucho. Próximo Abrazo, 31, ¿no? ¿Cómo? 31. El Ya, 31. ya, 31 de julio. un Ok. abrazo.
Un abrazo. Suerte. Chau, chau, Chao, chicos. chao. Chao, chao.